Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Hoy os voy a enseñar a cómo instalar Moonlight, que es un programa para tener escritorio remoto en nuestros ordenadores con tarjeta gráfica Nvidia. Primero os voy a explicar qué es Moonlight. Moonlight es un programa para escritorio remoto que utiliza Shaded, que es un aparato que sacó Nvidia para jugar en tu tele con escritorio remoto a tu ordenador. Es una cosa rara. Entonces en Moonlight lo que hace es aprovechar esa cosa que ya está programada, o sea, ese protocolo para el aparato de Nvidia, pues para conectar, por ejemplo, móvil a la tarjeta gráfica Nvidia con escritorio remoto. O sea, lo que haría sería como simular tu móvil, que es el aparato, el ordenador se piensa que es el aparato y tienes escritorio remoto. Entonces, lo bueno de esto es que va a usar, estás optimizado para la gráfica, así que no vas a perder nada de rendimiento al usar escritorio remoto. Y que además permite hasta 4K 120 fotogramas por segundo con audio estéreo 5.1 o 7.1, además de tener la ventaja de poder usar H265 desde la propia gráfica. Eso lo que significa es que podemos comprimir, o sea, no es necesario tener muy buen internet, ya que tendremos H265 y con menos bitrate para el vídeo, o sea, para el escritorio remoto, veremos igual de bien. Es muy útil, o sea, va genial. No hay casi retraso de entrada. Va donde en cualquier sitio, en una Raspberry Pi, en móvil, en Linux, en Mac, en iPhone, lo que quieras. Funciona donde quieras. Y pues eso es rapidísimo, funciona con cualquier mando, o sea, tú a tu móvil le conectas cualquier mando y lo vas a detectar y es brutal. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con los requisitos mínimos. Que los requisitos mínimos, si no me equivoco, es tener una Nvidia GTX 950. De esa gráfica para abajo, creo que no tienen lo de Game Stream, así que Moonlight no va a funcionar. Si tienes una de esas gráficas para arriba, creo que sí, ya puedes usar lo de Game Stream que sacó Nvidia y puedes usar Moonlight. También creo que a partir de la serie 2000 o 3000 de Nvidia tendrás también lo de la compatibilidad con H265 para tener el vídeo más comprimido. Ya luego limitaciones de resolución y todo eso no lo vas a tener en ninguna de las gráficas. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la instalación. Primero tenemos que instalar nuestros drivers con GeForce Experience. Entonces, una vez hemos instalado, tendremos que ir a nuestro GeForce Experience. Nos iremos para aquí a los ajustes. Iremos para Shaded y habilitaremos esto. Como veis, yo aquí tengo más cosas añadidas. Esto ignorarlo, ya luego os explicaré qué es. Pero ahora vamos para Chrome otra vez. Vamos a Redices de la página esta que os pondré. Os pondré el acceso a esta página y directamente a los sitios que estoy yendo. O sea, en la descripción del vídeo tendréis enlace a todo. Entonces, iremos para aquí abajo. Descargaremos este archivo y lo instalaremos. Una vez lo hemos instalado, iremos aquí a Windows y aquí en recientes ya me sale que tengo Moonlight Internet Streaming Tester. Si no, podemos ir aquí a Windows y buscar por M y ahí abrirlo aquí también. Le daré un clic y ahora empezará a mirar que el antivirus y todo esté bien, no lo esté bloqueando y todo pueda funcionar. Entonces, ahora estará comprobando los puertos a ver si están todos bien puestos. Y como veis, a mí me dice que sí puedo hacerlo. Seguramente a vosotros os saltará un error y os dirá que no podéis. ¿Por qué? Voy a darle a aceptar y voy a ir para mi router, a configurar los puertos de mi router. Ahora que estoy aquí para configurar los puertos de mi router, en mi caso, en cada caso será diferente. En mi caso tengo que ir a Network, a Firewall y Port Forward. Dependiendo el router que tengáis, estará en un sitio diferente. En algunos tenéis que ir directamente al dispositivo que queréis y cada uno tiene una forma, pero sería algo así como de Network o Firewall o algo así. Entonces, una vez estamos aquí, como veis, yo tengo un huevo de cosas configuradas que las tengo censuradas por seguridad, menos esto de aquí, lo de GameStream TCP y GameStream UDP. ¿Por qué tengo dos configurados? Lo que hay que hacer, si os habéis fijado, cuando está comprobando los puertos, comprueba de dentro de un rango
unos que son TCP y otros UDP. Creo que los TCP son los que se encargarán de los controles. O sea, cuando en tu móvil presiones, por ejemplo, saltar, que sería por ejemplo la A, se envía con el protocolo TCP al ordenador y lo recibe como saltar. En cambio, creo que los UDPs están reservados para lo que sería vídeo. O sea, cuando recibe audio, vídeo, lo que sea, se envía por estos puertos de aquí. Y cuando envía o recibe controles o teclas o cosas así, se enviarán por TCP. Entonces, en mi caso, lo único que tengo que hacer es añadir una regla, poner que es one to LAN, o sea que viene de internet a mi ordenador local, la IP local de mi router, el protocolo TCP, y en mi caso mi router me permite poner un rango de puertos, o sea, desde este puerto hasta este puerto estará permitido. Si vuestro router no lo acepta, tendréis que poner manualmente puerto por puerto de aquí hasta aquí. Y luego igual con el protocolo UDP, lo añadís de internet a mi ordenador, IP local de mi ordenador, protocolo UDP y este rango de puertos. Y lo único que tenéis que hacer sería eso. Una vez lo habéis guardado, volvéis a probar el programa de Moonlight Streaming Tester. Y en teoría ahora ya sí que debería de funcionar. No debería de saltar ningún error. Como en mi caso que no ha saltado ningún error. Como veis me pone que sí, que ahora sí puede funcionar. A mí ya me lo decía de antes porque ya tenía los puertos configurados. Pero si sigue saliendo algún error o alguna cosa rara, siempre os podéis mirar aquí podéis buscar por Google, seguramente habrá algún sitio donde lo ponga. Si no, en el GitHub de Moonlight, os venís para aquí Moonlight Qt, y en la wiki, no es aquí la wiki, y aquí en el de Moonlight Docs tenéis wiki y aquí tenéis una guía. Vais para, por ejemplo, aquí Internet Streaming Errors y aquí podéis buscar vuestro error. Si no está vuestro error aquí dentro, podéis ir aquí al GitHub, a Moonlight Qt, in uses, y aquí añadir vuestro error de por qué no funciona y algún administrador os responderá qué podéis hacer, si es que tenéis que esperar a que actualicen algo porque aún no estáis soportado o cualquier cosa, y ya está. Entonces, en el caso de que os funcione, pasaríamos a la última cosa, que sería descargar Moonlight en nuestro ordenador o nuestro móvil. En mi caso lo descargaré en 2 móviles para enseñaros cómo funciona con mando, que funciona en cualquier móvil. Entonces, si vamos aquí a Client Download, o sea, un huevo de formas de instalarlo. O sea, se puede instalar en la Wii U y creo que también se puede instalar en la Nintendo Switch. O sea, se puede instalar en cualquier sitio. En mi caso lo instalaré en mi móvil, así que si dais Android os mandará aquí para la Play Store y podréis instalar pues aquí todo normal y instalar en vuestro móvil el Moonlight. Entonces ahora vamos a pasar a la pantalla de mi móvil. Vale, pues ahora aquí en mi móvil lo tengo instalado. Le daré a abrir. Y como veis, bueno, en mi caso creo que ya lo tiene guardado. Lo primero que hará será escanear dentro de nuestro wifi si encuentra nuestro móvil. En el caso de que esté, nos lo añadirá aquí. Pero antes de añadir a mi móvil y conectarme, iré para ajustes y veréis que tenéis un huevo de configuración. Vamos a ir por lo primero, que sería para seleccionar la resolución a la que queremos jugar. En mi caso la pantalla de mi móvil, como veis, no es de 16:9 y podemos seleccionar estas opciones de aquí. Aunque no os recomiendo que seleccionéis la de forma nativa si vuestra pantalla no es 16:9 o no es del mismo aspecto que vuestra pantalla. O sea, la pantalla de mi ordenador es 16:9 y esta de mi móvil creo que era 18, algo 9. No sé, son resoluciones raras que han puesto. Así que en mi caso seleccionaré 1080p, que sería lo más cercano. Voy a seleccionar 60 fotogramas por segundo. Aquí podríamos ajustar el bitrate manualmente, pero ya se va ajustando automáticamente. Como veis, si pongo 60, se pone esto automáticamente a 20. Si lo pongo a 30, esto se pone automáticamente a 10. Se pone a la máxima calidad, o sea, podéis realmente esto bajarlo. Si sois un poco de bitrate, sabéis que 1080p con 9000, o sea, con 9 megabytes por segundo ya es suficiente. Luego aquí podríais poner, si preferís, con mejor calidad, más suave. En mi caso voy a poner con mínima latencia porque está bien. Aquí podemos poner de tipo de audio, en mi caso mi móvil es estéreo. Y bueno, aquí ya podríais configurar para mandos y mostrar controles en pantalla. Esto, si no tenemos un mando, se nos solicitará controles en pantalla. Y bueno, eso ahora veréis cómo funciona. Os recomiendo mucho que quitéis esto de optimizar configuración de juego si no queréis que Nvidia os toque la configuración gráfica de vuestro juego. Pero estaría reproducir audio en PC para que nuestro PC se siga reproduciendo audio. Está por defecto bien desactivado. Yo lo dejo activado por si acaso hay algún error
o cualquier cosa no se me buguee el audio. Esto es por si queremos activar el Picture in Picture. O sea, si salimos de Moonlight, podemos seguir usando Moonlight en una ventanita pequeña en nuestro móvil. Y esto estaría todo. Aquí podríamos habilitar la configuración Henbake, que sería la H265, que yo lo utilizo porque así con menos bitrate, o sea, con una peor conexión se va a ir mejor. En mi caso ahora estoy conectado a la otra punta de la casa, porque el router está en la otra punta de la casa, y voy a tener una conexión bastante mala. Así que lo que voy a hacer será conectarlo a mi repetidor. Vale, ya está, ya lo conecto a mi repetidor. Y ahora le daré a conectar a mi móvil. O sea, le daré a conectar a mi ordenador. Como veis, me dirá que me ponga un número. Este número solo lo tendremos que poner una vez. Y una vez lo hemos puesto y le damos a aceptar, nuestro móvil se nos desbloquea la lista de aplicaciones. Entonces, como veis, solo hay una lista bastante justa. Solo podéis, o sea, vosotros solo saldrán juegos, y si queréis usar el escritorio remoto de todo vuestro ordenador, tendréis que hacer lo que habéis visto que tengo aquí yo añadido. Me vendré para GeForce Experience, iré a configuración, en Shaded, y aquí dentro añadiré este programa de aquí, con esta configuración de aquí. Vosotros le daréis a añadir, y buscaréis en C Windows System 32 este programa de aquí. Lo añadiréis y lo dejaréis con el nombre. Luego en vuestro móvil salís y volvéis a entrar y se os añadirá aquí. Y cuando lo iniciéis, tendréis acceso remoto a vuestro ordenador de toda la pantalla. Como veis, mi mando lo tengo configurado diferente. Eso es porque sí. Porque se me hace más cómodo así. Pongo varios dedos y me da mejor. Entonces, como veis, bueno, va un poco lento porque no llega ni el megabyte por segundo a mi habitación. Entonces, lo que voy a hacer será dejar mi ordenador y irme para otra parte de la casa y ponerme a jugar para que veáis cómo se ve. Así que hago un corte y ahora vuelvo. Vale, pues ahora ya no estoy en mi habitación. Y bueno, como veis, me he salido del Moonlight y he vuelto a entrar. Y como veis, me sale esto aquí. Me sale esto como que estáis jugando. Si quieres continuar, esto está chulo porque puedes salirte del programa y cambiarte, por ejemplo, de móvil y continuar exactamente donde estabas. Por ejemplo, ahora estoy aquí y le doy a reanudar sesión. Puedo continuar donde estaba. Si por ejemplo yo ahora salgo de aquí y me voy a otro móvil y le doy a reanudar sesión, saldrá que está jugando. Le daré a reanudar sesión y continuará exactamente donde estaba. O sea, mola muchísimo. Y porque además esto tienes pues para cerrar sesión y cierras el programa. Y también tiene Wake Up on LAN, así que puedes encender tu móvil tu ordenador de forma remota. Eso sí, tendrías que configurar lo de Windows y que tu móvil tu ordenador sea compatible y tengas los puertos y todo abierto. Voy a iniciar el Pocket Edition para así tener soporte al teclado en pantalla, al mando en pantalla y enseñaros cómo realmente sí funciona. No es lo más cómodo para jugar, pero mira, voy a presionar A. Ahora voy a pasar a mi otro móvil que le funciona el mando, porque no sé, en este móvil no le funciona el mando. Y veréis, mira, por ejemplo, le doy a pausar, salgo de aquí y voy a cambiar de móvil y veréis que puedo continuar exactamente donde estaba. Bueno, ahora ya estoy en el otro móvil y en este caso veis, tengo el mando conectado. Vamos a resumir. Y como veis, continúa exactamente todo donde estaba. Ahora que tengo el mando conectado, claramente puedo jugar mejor. Y además he habilitado las opciones de desarrollo para ir viendo cuánta latencia tiene. Ahora que vuestro escritorio entero para que veáis que realmente se puede jugar bien. Voy a, por ejemplo, aquí poner el Asphalt 8, que es un juego de carreras. Y pues va muy rápido el juego, ahora lo veréis. Vamos a ver que ahora ya inicia la carrera. Se ve bastante bien y como veis estoy jugando, o sea, se puede jugar. No hay ningún problema ni nada. A ver, me va un poquitín mal, pero porque este móvil no es muy potente. Y grabar y jugar a la vez no es lo mejor. Este móvil no es muy potente, así que va un poquitín mal. Como veis, aumenta un poquito el retraso de entrada y hay algunos tirones. Pero con el otro móvil, si me dejara el mando, podría jugar sin ningún problema y grabar y todo. Aunque si en este móvil dejo de grabar también me va a ir genial. Pero como veis no hay casi retraso, 8 milésimas de retraso.
en decodificación unas 10 milésimas. Eso depende también del móvil y del ordenador. Pero como veis va genial, o sea, se puede jugar sin ningún problema y este juego es bastante rápido. Y se ve, como veis, genial, el audio va bien y se puede jugar a 60 fotogramas por segundo. Aunque también podríais jugar a 120, si vuestro móvil tiene una pantalla de 120, podéis poner 120 fotogramas por segundo en Moonlight y jugar a 120, o sea, esto es una locura, estaba genial. Y vale, ahora estoy dentro de casa y lo estoy haciendo en 2,5 GHz. Y fuera de casa tampoco habrá mucha diferencia, o sea, también depende de Wi-Fi en el que lo probéis. A lo mejor en vez de tener tan poco ping como hay en casa, por ejemplo, que me está dando unas 10 milésimas, a veces de 50 milésimas de segundo de retraso de la conexión, a lo mejor fuera de casa como mínimo tenéis como 20 o unos 50 milésimas de retraso de media, pero o sea, tampoco es mucho, o sea, es bastante bajo en comparación con otros programas de escritorio remoto. Yo he probado muchísimos y este os digo que es el mejor de todos, pues es el más cómodo porque ahora quiero cambiar de juego y no tengo que ir a algo raro, intentar cerrar o tener problemas. No puedo venir aquí y lo cómodo es eso, que puedo combinarlo con Steam. Ahora ya sí se ha puesto Steam bien. Y como veis, pues bueno, tengo aquí todo, tengo los juegos. Hace poco pillé Ark, aunque no lo tengo instalado. Y pues no hay ningún problema, o sea, podría iniciar aquí CSGO o cualquier juego y jugarlo sin ningún problema. ¿Veis? Tiene ahí lo de Steam y se puede jugar con mando a juegos de teclado y ratón. Desde a tomar por culo. Ahora este mouse lo estoy controlando con el mando. O sea, puedo ir aquí. Ah. Uy, se me da un poquito mal. Explorar servidores. Tengo aquí uno que me gusta. No tengo ni idea cuál sería el maldito servidor, no. No digas que no puedo jugar porque el servidor me manda mensajes de... Está como medio raro, no sé, este servidor. Pero eso no sé. Puedes jugar cualquier cosa. Y también, eso sí, también tiene HDR, me he olvidado. O sea, tiene de todo esta cosa. Y como veis, se puede jugar a Fortnite sin ningún problema. El problema es que yo no sé jugar con teclado. Digo, no, con teclado. Con mando. Se me da como el culo, no sé jugar. Ahora sí. Vale, perfecto. Y como veis, se puede jugar, o sea, no hay ningún problema. Ay, qué malo soy. Y es brutal, o sea, se puede jugar. Y en este móvil, pues, en realidad sería imposible jugar a Fortnite. No está soportado, es demasiado antiguo y poco potente como para poder correrlo. Y como ahora lo estoy jugando, o sea, es brutal. Y podría activar el RTX y todo y podría jugarlo, o sea, es una locura esto. Antes de acabar el vídeo quiero deciros unas cosas importantes que os serán interesantes o útiles. La primera cosa, que sería algo malo, sería que no puedes tener varias conexiones simultáneas al mismo servidor ordenador. O sea, no puedes conectar dos móviles al mismo ordenador a la vez. Solo puedes tener una conexión simultánea. Y luego, cosas extra que nos enseñaron en el vídeo que se pueden hacer, sería que si conectas, por ejemplo, un teclado y ratón a tu móvil, se vuelve como del escritorio remoto y puedes usar teclado y ratón desde tu móvil y convertir, por ejemplo, tu móvil en un ordenador. Eso, por ejemplo, es útil si viajas mucho. Puedes dejar tu ordenador encendido o puedes tener configurado Wake Up on LAN en tu ordenador y poder usar tu ordenador desde donde quieras. Por ejemplo, eso yo lo he usado bastantes veces que voy de viaje, pues tengo el Wake Up on LAN activado, con una Raspberry Pi lo activo de forma remota y ya luego me conecto desde Moonlight y puedo jugar, editar, hacer lo que quiera. También, esto no he dicho, el audio se puede enviar del ordenador al móvil, pero del móvil al ordenador no. O sea, no puedes convertir tu móvil en un micrófono para tu ordenador. Eso es algo malo y si queréis, o sea, si por ejemplo os interesa mucho eso, sí que podríais utilizar el Steam Link
que sería como lo de Moonlight, pero el problema del Steam Link es que necesitas mejor conexión, no está tan optimizado. En algunos juegos que sean externos a Steam va a dar errores, por ejemplo, para iniciar Fortnite o Minecraft desde Steam Link es un poco complicado. Y luego también que tiene bastante más retraso. Y como ya os he dicho en el vídeo, pues por ahora, de todo lo que he probado, Moonlight es el mejor. Con retraso de entrada, calidad, es lo mejor que he probado. Entonces, antes de comentar cualquier cosa, revisaros el vídeo entero, mirar la descripción, mirar a ver si dejo algún comentario fijado. Y pues sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.